Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una nueva charla sobre educación ambiental. Hoy, primera vez, en esta oportunidad, primera vez con un geógrafo que no es de la Argentina. Iniciamos una serie de charlas latinoamericanas y vamos a hablar con Gabriel Campos. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias, Gustavo, por la invitación acá a este canal tuyo. Bueno, yo te agradezco por haberte despertado temprano. No sé, no sabemos en qué hora nos están mirando, pero es temprano y en Perú es más temprano todavía. Te voy a Ajá, sí. presentar. Gabriel es geógrafo, es magíster en desarrollo ambiental y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Y Gabriel investiga riesgos de desastre, gestión de riesgos de desastres, geografía del turismo y también educación ambiental. Y es por eso que quiero iniciar esta charla con esta primera pregunta, que nos puedas contar a quienes te están escuchando, ¿qué es esto de la gestión del riesgo de desastres, Gabriel? Muy bien. Bueno, realmente esto de la gestión de riesgos y desastres ya tiene un tiempo, ¿no? Realmente es un enfoque o una nueva mirada que se le da, bueno, no tan nueva, ¿no? Pero es una mirada que se le da a lo que son los desastres por la cual muchas sociedades realmente estamos expuestos, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, dependiendo del lugar en el cual nos encontramos, estamos expuestos a determinados riesgos o fenómenos naturales, ¿no? Que vendría a ser sismos o vendría a ser flujo de lodo o huaicos, como se le llama acá localmente, inundaciones, friágelas, etcétera, ¿no? El asunto es que durante mucho tiempo en el mundo y sobre todo acá en Perú, durante mucho tiempo se hacía gestión sobre el desastre, gestión del desastre. Es decir, ocurría el evento, generaba una situación de desastre donde había damnificados, muertes a veces, y el Estado, a través de los gobiernos locales, regionales o nacionales, dependiendo de la magnitud del evento, atendía el desastre. Por ejemplo, ¿no? Eh, Algo que es muy rutinario y muy común aquí en Lima es que en la época de verano, que es fines de diciembre hasta marzo aproximadamente, ocurre lo que llamamos los huaicos en un lugar llamado acá Chosica, Chaclacayo. Entonces, lo que casi siempre se ha hecho es, ocurre el evento, luego viene una institución llamada INDECI en colaboración con el distrito, ¿no? Y las autoridades locales a atender a los damnificados, ¿no? Llevando carpas, llevando ayudas, llevando, inclusive hay toda una red voluntariados para poder ayudar a todos los que han sufrido este evento. Entonces, esas acciones post-desastre o post-evento es lo que se le llama una gestión del desastre, pero nos hemos dado cuenta de que eso es caro, es caro. Perdóname, Entonces, lo que se gestionaba era las consecuencias de desastre, exacto, no los efectos, los efectos. los efectos. Esa es una, como se llama, una gestión del desastre. Es una gestión netamente reactiva, ¿no? Entonces, ya oficialmente, formalmente, al menos acá en Perú, desde el año 2011, eh, porque hay un cambio de visión, ¿no? Un cambio de visión en hacer mejor una gestión del riesgo del desastre, es decir, acciones antes de que ocurra el evento, ya no Preventivas. exacto, preventivas. Acá hay un esquema, ¿no? El esquema es una gestión correctiva y una gestión eh, prospectiva, ¿no? Todo ello antes, ¿no? Antes del evento. Porque eso es más barato al final de cuentas, ¿no? Porque si uno construye una carretera en un lugar donde hay huaicos, ocurre el huaico, se lleva la carretera, se lleva el puente y luego otra vez reparar algo que ha costado miles de dólares, Es carísimo. es, sí, no, y eso y no solamente es daño a la infraestructura, muchas veces es daño a la vida humana, ¿no? Incluso a la salud, inclusive, ¿no? Entonces ya se ha dado un giro, se ha dado un giro y ya desde hace unos años atrás ya venimos mirando lo que es realmente una gestión del riesgo, con acciones preventivas. Y esto no es único en Perú, ya realmente en muchos lugares ya viene calando eso. Todo parte del marco de Sendai, que se firmó el año 2000, 2010, 2012, 2015, perdón, 2015. Entonces con eso ya hay un nuevo giro, ¿no? Como respuesta al terremoto de Japón, ¿no? Te recordarás el año 2010, que fue 11, el terremoto de 2011, 2010, Japón, sí, 2011, 2011 por ahí, 2011. fue el terremoto, entonces ya hay un nuevo giro
justamente es una gestión del riesgo del desastre. ¿Y cómo se materializa eso? Bueno, a través de instituciones, por ejemplo, acá en Perú hay una institución llamada CENEPRED, que es el Centro Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, a través de formulación de planes de prevención, a través de estudios técnicos llamados evaluación de riesgos. Realmente hay todo un mecanismo, una serie de instrumentos que apuntan justamente a reducir los riesgos del desastre, ¿no? Gabriel, Eh, ¿y qué lugar, me dan ganas de preguntarte, qué lugar tenemos los geógrafos y las geógrafas en esas instituciones? Mira, es algo muy interesante tu pregunta, porque realmente esto es multidisciplinario, ¿no? Porque dependiendo del fenómeno en análisis, por ejemplo, ¿no? Si vamos a elaborar un estudio técnico llamado una evaluación de riesgos por heladas o por friaje. Entonces, definitivamente ahí quienes tienen un rol muy importante son los meteorólogos o los expertos en climatología, ¿no? Porque justamente pueden determinar los niveles de intensidad y tienen todo un marco teórico respecto a esto de las heladas. Pero si hablamos de un sismo, Claro, entonces ya hay otra naturaleza, ¿no? Entonces hay otros profesionales con otros perfiles, etcétera. Entonces, realmente esto es multidisciplinario. ¿Por qué? No solamente tiene que ver con la ciencia física o la ciencia geológica, sino también tiene que ver inclusive con de temas legales, temas de derechos. ¿Por qué? Porque muchas veces un espacio donde ocurre un evento, ¿no? Y se interviene para ese estudio, muchas veces pertenece a alguien. Hay una propiedad que puede ser privada, puede ser de una persona, ¿no? Y esa es una lucha, ¿no? Constante, justamente, porque muchas veces esos espacios le pertenecen a alguien. Y ahí entran a tallar abogados, inclusive. Tiene que ver inclusive con temas culturales, porque si se interviene un espacio para poder evaluar su riesgo y se determina de que tiene un alto nivel de riesgo y las personas ahí, entonces la recomendación es que migren, que salgan de ahí porque están expuestos a determinado peligro. Pero muchas veces la reacción que tienen ante esas propuestas es negativa porque no quieren salir de ahí, porque ese espacio es su espacio de vida, por más peligroso que sea, pero es su espacio de vida, porque en la esquina que está ahí, pues en esa esquina tiene un símbolo muy importante para esas personas, o la calle, ¿no? Porque justo con esas calles vivió toda su infancia y jugaban fulbito con todos sus amigos. Salir de ahí, de ese espacio, realmente es bien difícil a veces, ¿no? Te comento esto, por ejemplo, sí, sí, dime. Hay una cuestión, te pregunto si hay una cuestión también, además de esto que vos decís de lo cultural, de lo que tiene que ver con el derecho, si hay una cuestión también económica que permita o Bastante. impida que esas personas se muevan, porque por lo menos aquí, imagino que allá será igual, aquellos sectores sociales que ocupan los espacios más expuestos a los riesgos de inundación, por ejemplo, son los sectores económicos más vulnerables, ¿no? Exacto, exacto. Acá, por ejemplo, en Lima, la periferia de Lima, lo que llamaban hasta hace un tiempo los conos, justamente llegaron a poblarse debido una fuerte reacción aquí en el Perú en la década del 60, 70, 80, ¿no? Donde en el interior del país hubo todo un movimiento de una guerra interna, ¿no? Con un grupo llamado los del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, Centro Luminoso, etcétera, ¿no? Entonces, la gente realmente del campo, de la provincia, migraron hacia las ciudades. Y Lima ha sido y es todavía un polo de atracción bastante fuerte por ser la capital del país, porque acá se encuentran prácticamente todas las instituciones del país, porque tiene un movimiento económico muy fuerte, entonces Lima ha sido siempre el foco. Eso es por un lado. Por otro lado, también ha habido fenómenos que han sucedido a nivel nacional, como el terremoto de Ancash, como el terremoto de Pisco en el 2007, el de Ancash del 70, que ha obligado a que la gente emigre. También la crisis del agro en la década del 70, en la cual la gente, o sea, ha habido muchos hechos y acontecimientos que ha obligado a, a que la gente migre. Pero estas personas que han migrado muchas veces se encuentran con una realidad o con una expectativa que no es la que esperaban. Entonces ya se forman sectores económicos y sectores socioculturales y socioeconómicos bastante diferentes, ¿no? Acá en la ciudad. Entonces, y son estos espacios que han sido ocupados desde de esas décadas, que muchos de ellos
tienen, ¿no?, esa exposición al riesgo, como las quebradas que te comentaba, ¿no? Y se han estado ubicando en las quebradas y son espacios de riesgos, o las zonas de acantilados, o las zonas de los cerros, o las estribaciones se han estado ocupando ahí, expuestos a la caída de rocas, expuestos a posibles deslizamientos. Entonces, todos estos hechos socioeconómicos por la cual ha atravesado la ciudad de Lima de alguna manera se ha reflejado justamente en la ocupación de espacios con altísimo riesgo. Entonces, es un poco difícil tomar acciones para minimizar los riesgos cuando ya hay toda una historia de vida en esos espacios Claro, donde ya hay variables culturales muy fuertes, no muy arraigadas. Entonces, por eso estos estudios de gestión de riesgo de desastres no solamente es una cuestión geológica, geomorfológica o física, sino es una cuestión cultural, social, hasta política, ¿no? Porque muchas veces eh, las candidaturas locales, ¿no? Muchas veces para poder de alguna manera ganar votos electorales estas autoridades porque se van a reelegir, ceden y dan títulos de propiedad, ¿no? Y al ceder títulos de propiedad en estos espacios, realmente la autoridad está confabulando en generación de riesgos para estas poblaciones. Y no se ve eso, ¿no? No se mira eso. Y lo peor es que hay situaciones en las cuales el propio Estado ha sido cómplice de que las personas no se muevan de esos espacios peligrosos al darles luz eléctrica pública, al darles agua, ¿no? Agua potable. Entonces las personas tienen su alcantarillado, tienen su agua potable, tienen su luz eléctrica, entonces en lugares altamente peligrosos. Entonces es una cuestión que realmente eh, se le analiza y se le debe analizar desde distintas maneras. Y el geógrafo, respondiendo a tu pregunta, realmente por la formación del geógrafo, por el perfil que tiene la geografía, al tener como al espacio, como el objeto de análisis, el objeto de estudio, donde actúan procesos sociales y procesos naturales, definitivamente esta cuestión de la gestión de riesgos de desastres es un tema geográfico netamente, claro. porque nosotros estamos formados desde los dos frentes, ¿no? Somos esa ciencia híbrida en la cual Ujú. nosotros desde la parte natural entendemos estos procesos geológicos, geomorfológicos y realmente de la geografía física, así como también las propias dinámicas sociales, culturales. Entonces, desde nuestra formación, nuestra visión, somos profesionales naturales en lo que es la gestión de riesgo de desastre, ¿no? El Claro, asunto es que, como es multidisciplinario, participan muchos profesionales, pero yo creo que el geógrafo está llamado a ser quien dirija pues, este tipo de proyectos o este tipo de temáticas. yo Es una te temática natural escucho, del geógrafo. te escucho y bueno, y a mí me encantan esas temáticas que son tan complejas, ¿no? Como el otro día hablábamos, yo tengo una fuerte formación docente y escucho, te escucho hablar y estoy pensando en cómo enseñar estas cosas, ¿no? Claro, Y pienso qué difícil y qué interesante, ¿no? Esto que vos contás del rol del Estado. Me quiero detener en esto, en preguntarte rápidamente. Cuando va el Estado, ¿no? Y vamos a ponerlo así, mejora las condiciones de vida de esas personas, dándole cloacas, dándole un título de propiedad, dándole lo que cualquier ser humano necesita para vivir bien y vivir en condiciones adecuadas. Y eso al mismo tiempo genera que esas personas se asienten en un lugar que los expone fuertemente a que en la próxima inundación se puedan morir. Entonces, claro. es bien interesante porque se ponen en juego un montón de cuestiones políticas y vinculadas al rol del Estado, que es bien interesante para analizar. Sí, exacto, totalmente, ¿no? Y por eso las autoridades, ¿no? Porque al final de cuentas son ellas las que toman decisiones, ¿no? Porque Claro. nosotros como académicos o como técnicos podemos dar sugerencias, podemos quizás analizar una situación y a partir de ese análisis llegar a conclusiones y plantear sugerencias, pero no somos tomadores de decisiones, ¿no? La toma de decisiones son las autoridades políticas que a veces el color político o a veces alguna motivación son mucho más fuertes en la toma de decisiones que las cuestiones técnicas o académicas que podemos nosotros apoyar o brindar, ¿no? Te Una vez quiero. conversar, sí, sí, Dale, quiero no, terminar. dale, porque te voy a cambiar. Una vez estaba con una amiga allí en Madrid
en la Complutense, y me dijo, ¿sabes qué, Gabriel? Acá en Madrid, en España, ya nos cansamos. Me decía, ya nos cansamos de dar, de dar de renegar inclusive, ya, porque hemos llegado a un punto en el cual nosotros hacemos nuestra investigación, hacemos el análisis, el estudio, damos la propuesta y a ellos que vean si Y no pasa lo nada. toman o no. Exacto, ¿no? Lo mismo pasa acá, ¿no? Y es, bueno, los que estamos en este campo, ¿no? No sucede eso, pues. Te quiero llevar, Abril, para la cuestión de la educación ambiental, que es Sí. el tema de estas charlas. Y tomando todo lo que estuviste explicando de tu análisis profesional, digamos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves y cómo ves que es la educación ambiental en Perú? ¿Cuál es tu mirada? Y si tenés una mirada crítica sobre cómo se enseñan estas problemáticas ambientales, me refiero al nivel universitario, al nivel secundario. ¿Cómo ves la educación ambiental allá en Perú? O en Lima al menos. A ver, realmente la educación ambiental es compleja. Es compleja en el sentido eh, de cómo uno entiende la educación ambiental, qué es lo que es, qué es la educación ambiental, ¿no? Y en ese sentido, mientras uno llega a un punto de comprensión o llega a otro punto de comprensión, pues la complejidad cada vez es mucho más grande. Te digo porque desde que empiezo yo en la docencia, hace más de 10 años, ya a la fecha, he llegado a comprender lo siguiente, que realmente la educación ambiental, tal como nos grafican, tal como nosotros observamos en la misma sociedad y hasta incluso en el mundo académico, tiene un enfoque ecologista bien fuerte, en la cual se cree de que sembrando plantas o árboles o con actividades de reforestación o haciendo reciclaje, por ejemplo, ya estamos cumpliendo, ya estamos haciendo educación ambiental. Yo creo que va más allá. Yo creo que la educación ambiental va mucho más allá que reciclar, que reforestar o mucho más. Partiendo de que, ¿qué entendemos por ambiente? ¿Qué es el ambiente, no? Partiendo por ahí, ¿no? Porque creo que la parte de educación ya al menos la tenemos más o menos clara, ¿no? Que es la transferencia de conocimiento, de capacidades, de competencias, desarrollar competencias en nuestros estudiantes o como queramos llamarlos, y hay todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que esa parte de la educación, al menos lo que estamos metidos en educación, la tenemos más o menos clara. Pero cuando ya insertamos otro concepto a esto, que es lo ambiental, entonces ya ahí sí tenemos que tener cierta objetividad para poder definir qué es el ambiente. Mira, te comento, hay una antropóloga, se llama Dolores Comas, ella habla en un artículo de que muy poco se utiliza hoy en estos tiempos la palabra naturaleza, porque esta palabra naturaleza está siendo reemplazada ahora por otras palabras, por otros términos, ¿no? Vinculados al ambiente, a lo ecológico, etcétera. Pero realmente el trasfondo, ¿no? El concepto real y que refleja justamente esta estructura o funcionalidad de lo que conocemos como ambiente es la propia naturaleza, ¿no? Eh, que es justamente ese sistema en el cual funciona solito, por así llamarlo, ¿no? Y que está ahí, ¿no? Y que siempre ha estado y posiblemente siempre esté. Pero a esto lo hemos bautizado como ambiente, ¿no? Y creo yo, y también recogiendo lo que algunos otros han escrito, esto ya viene de la década del 70, 80, por ahí, ¿no? Con una corriente bien fuerte, una corriente ambientalista como respuesta justamente a estos problemas que sucedían en el entorno, como el caso de lluvia ácida, el caso del agujero de la capa de ozono, el caso del smog. Entonces, todos estos problemas que ya sucedían en muchos puntos del planeta, eh, de alguna manera los países del mundo responden y se reúnen y empiezan a tocar esos temas, ¿no? Es ahí donde sale la conferencia esta de la de Johannesburgo, después la de Río, ¿no? Y ahí sale, ¿no? Esto del desarrollo sostenible con el informe de Brundtland. Un montón de cumbres ambientales Sí, entre un montón de sí, dirigentes que no resuelven ningún problema. exacto. Tú lo has dicho mejor. La idea era eso, pero tú ya lo has dicho así bien puntual. Exacto. Entonces nace esta cuestión, ¿no?
creo yo, y lo pongo entre comillas, quizás para debatirlo y analizarlo, como una cuestión de moda, ¿no? Y Como claro, que la palabra ambiente, ¿no? Suena bonito, inclusive a todo se le llama ambiente ahora, ¿no? Ministerio del Ambiente, etcétera, ¿no? Suena bonito. Entonces, eh, y cuando ya esto le acuñamos la palabra educación, educación ambiental, se cree que es justamente para, con estas acciones que te mencionaba hace un rato, ¿no? Pero yo creo que el término, como decía Dolores Comas, la antropóloga, naturaleza, más que eso, realmente lo que queremos nosotros dar como mensaje, al menos de la posición de la geografía, como geógrafos que somos, es realmente el entorno, el espacio, o sea, nuestro entorno de vida. Porque nuestro entorno de vida no solamente está la naturaleza, es decir, reflejado en el paisaje natural, donde puede haber montañas, ríos, qué sé yo, sino también está el entorno producto de nuestras construcciones, de nuestras relaciones sociales, que es la propia claro. ciudad o la propia, el propio espacio rural, ¿no? Pero es producto justo de nuestras relaciones. Entonces, realmente cuando uno da un giro de 180 o de 360 grados en todo nuestro entorno, vemos tanto naturaleza como el espacio propio urbano o rural, nuestro, que es producto de nuestra madre. Entonces, creo yo el mensaje de la educación ambiental es justamente, de alguna manera, el respeto hacia el entorno. El respeto hacia el entorno, Que nos incluye como seres humanos. exacto, esa, no solamente el respeto a la plantita o al animalito, sino también a las personas, ¿no? A las personas, al propio entorno, al propio espacio. Entonces yo creo que educación ambiental debería tener esa matiz, ¿no? Y ¿Y la romper tiene? con... Eso es lo que yo te quiero Claro, preguntar. Allá, ¿cómo es en Perú? ¿La tiene o está mucho más enfocado al otro que decías, al reciclaje y a la cuestión más de la plantita? mira, te comento un caso, ¿no? Bueno, puede haber varios, ¿no? Pero en muchas escuelas acá en Perú, cuando llega el Día de la Tierra, que es o el 5 de junio, que es el 5 de junio, hacen muchas campañas, ¿no? Y me acuerdo, tengo una anécdota clarita, clarita, cuando hace mucho tiempo trabajaba en un colegio y decía, ya vamos a hacer el Día de la Tierra, perfecto, ¿qué hacemos? Ya cada salón va a competencia, ya tiene que adornar el salón, ¿no? Con mensajes, con dibujos, etcétera, ¿no? Se hizo, se recortó un montón de papel, se utilizó un montón de gomas, se utilizó un montón de materiales. Salón ganador, tal, listo, se acabó el evento. Ahora sí, todo eso recojan y boten a la basura. El director, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es no generar residuos o basura, ¿no? Entonces, realmente, como sociedad, diría yo, nos falta mucho para que realmente seamos una sociedad en la cual respetamos el entorno, ¿no? Y creo que eso debe ser realmente la educación ambiental, una educación al espacio, al entorno, donde no solamente está la naturaleza, sino también las personas, están los propios, a veces los animales domésticos, está la misma infraestructura. El mismo, por ejemplo, el mismo hecho de que haya jóvenes que vayan, por ejemplo, a un lugar a visitar, a hacer turismo, y que estos jóvenes hagan gráficas, hagan pintas. Por ejemplo, en Cusco ha pasado eso, ¿no? Que en plenos muros incas han hecho arañones y todo ello, ¿no? Entonces es una falta de respeto, creo, no solamente al muro, sino a lo que representa el muro, ¿no? Que es legado inca, peruano, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la educación ambiental debe traspasar la cuestión ecológica, Claro. sino realmente el respeto al entorno, hasta Es que un no nos muro. tenemos, claro, no nos tenemos que olvidar de que en ese entorno, en ese ambiente, estamos las personas. En una de estas charlas yo hablaba con un biólogo, con Sebastián Gómez, y él trabaja la cuestión de la pesca en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay especies de la fauna marina que están muy presionadas y muy explotadas. Y él contaba que vos te pones a mirar quiénes son los pescadores, y no son grandes buques factorías chinos que vienen a pescar, son pequeños pescadores que están pasando necesidades muy grandes, gente de bajos recursos y que pesca para llevar el plato de comida a su casa. Entonces, además de defender y preservar el pececito, que está bien, hay que tener en cuenta que de ese pececito dependen la pesca un montón de familias que si pescan o no pescan, comen o no comen, ¿no? Entonces hay que tener Exacto, en cuenta toda esta mirada integral que vos contás. exacto. Has utilizado ese término que quería justamente reflejar, ¿no? Lo integral. En realidad, y todo lo integral funciona de manera íntegra, ¿no? Es decir, sistémica, ¿no?
Entonces, realmente todos somos parte nosotros, cada uno de nosotros somos parte de un todo, ¿no? Entonces, el respeto, la comprensión hacia ello es clave, ¿no? Es muy importante. Creo que la educación ambiental, cierro con esto, ¿no? Debe traspasar la cuestión ecológica y realmente comprender, entender, respetar el entorno donde estamos nosotros, las personas, está está nuestra infraestructura actual y pasada o histórica, y también la propia naturaleza, ¿no? Está clarísimo. Lo último que te quiero preguntar, Gabriel, si vos me preguntaras a mí cuáles son los problemas ambientales más graves que tiene la Argentina, em, a mí rápidamente me saldría responderte la contaminación integral que genera la minería a cielo abierto y la cuestión de las fumigaciones con agrotóxicos en la producción de soja, que la Argentina tiene más del 50% de sus campos producidos con soja. Eh, ¿Cuáles son o cuál es el que vos identificás como el problema ambiental más grave, más dramático que tiene Perú en este momento? A ver, yo creo que son múltiples, ¿ah? Y depende mucho del espacio en análisis y del tiempo en el cual se le analiza, ¿no? Porque ha habido momentos, bueno, hablando de la historia mundial, ha habido momentos en la cual fue una preocupación muy fuerte, por ejemplo, el tema del agujero de la capa de ozono en la década del 70, 80, ¿no? Si muy bien hoy día ya se ha salvado eso, pero siempre estamos pendientes de ello, ¿no? Pero fue una situación muy latente hace décadas atrás. ¿Cierto? Hoy estamos más focalizados en lo que es el cambio climático, ¿no? Pero seguramente pasarán décadas o años más adelante y surgirá quizás otro problema, otro tipo de preocupación. Entonces, aquí en el Perú hemos tenido momentos y en determinados espacios en la cual se tiene más preocupación por problemas ambientales eh, muy diversos. Por ejemplo, en toda la parte andina del Perú y sobre todo en las zonas que viven muy próximas a los ríos, siempre se está pendiente sobre los efectos que pueden causar las minas. Y hay muchos lugares, muchos focos de la zona andina del país en la cual está propenso justamente a estos relaves que generan las minas. Inclusive el río Mantaro aquí es uno de los ríos más contaminados que existe en el país por justamente esta actividad minera. El mismo río Rima, que cruza la capital del país, tiene un alto nivel de contaminación por muchos factores, pero entre ellas participa también la minería. Entonces, muchos ríos del Perú, muchas fuentes de agua en el Perú tienen este problema de la minería. Si muy bien hoy día y en estos tiempos hay una legislación más fuerte para poder, para que las mineras justamente generen mecanismos para reducir su nivel de contaminación, pero todavía sigue, ¿no? Y ahora, eso hablando de la minería formal. La minería informal, ese es otro tema, ¿no? Acá en Perú, seguramente debes haber escuchado de la región de Madre de Dios, un área de selva llamada como la capital de la biodiversidad mundial, que tiene graves problemas ambientales por la minería informal, artesanal, hasta ilegal, ¿no? ¿Cómo es la minería informal? O sea, Mire, es una minería que trabaja al margen de la ley, ¿no? Que muchas veces quizás no sea ilegal, ¿no? O no sea eh, no esté malo lo que hacen, porque, por ejemplo, hay muchos lugares en los cuales se encarga de extraer algunas rocas, ¿no? Van a un cerro, extraen unas roquitas, lo tratan y por ahí lo comercializan. Es una minería informal, que quizás el impacto no sea muy fuerte como es a una pequeña gran escala, extracción. digamos, Sí, nada. exacto, exacto. Pero ya en Madre de Dios es un caso muy particular, porque esta minería que es aurífera, está prácticamente deforestando grandes hectáreas de bosques, ¿no? Y esa deforestación está realmente dañando la biodiversidad del país. Entonces, llama mucho la atención y no es un problema de ahorita, esto tiene décadas, ¿no? Y han pasado autoridades, inclusive toda esa área forma parte de un área natural protegida por el Estado y bueno, está ahí, ¿no? Y ese es el fiel reflejo de la falta de educación ambiental de las personas que no solamente viven ahí, sino laboran y conviven dentro de ese espacio, ¿no? Hay actores realmente que han generado todo esto, ¿no? Ahí hay un gran reflejo en lo que es la falta de educación de educación ambiental o Claro, educación de lo que hablamos antes, sí. geográfica, exacto, exacto, ¿no?
Y bueno, eso es en caso de esos lugares. En caso, por ejemplo, de las ciudades, ya hablando específicamente de las ciudades, como Lima o cualquier otra ciudad, creo que el problema fuerte, ambientalmente hablando, es el tema de los residuos sólidos, la acumulación de residuos sólidos, o llamado basura, ¿no? Que Sí, se sí, sí, la basura. acumula y que no tiene una gestión adecuada. En la ciudad de Lima hay muchos lugares en los cuales tú pasas por una avenida, ¿no? En doble sentido, y en el medio, en la berma central, ahí encuentras acumulaciones de basura. Y ese llama mucho la atención, ¿no? Porque refleja realmente la falta de gestión por parte de las autoridades para poder manejar la basura, ¿no? Para poder trasladarla, manejarla, qué sé yo. Y es grave porque a nivel nacional tenemos muchas ciudades a nivel nacional en la cual, y no tenemos más de 30 rellenos sanitarios. O sea, la situación es grave, a pesar de que ya hace unos años se, ya tenemos una ley de gestión de residuos sólidos, pero ese es un problema latente y fuerte en las ciudades, tanto dentro como en la periferia, Claro. porque de todas las ciudades te apuesto que en cualquier ciudad del Perú, tú sales de la ciudad y encuentras montículos de basura, ¿no? Y eso de alguna manera va en contra de lo que el Perú promueve desde hace mucho tiempo atrás, el turismo. Todo turista que entra a la ciudad de Lima ve basura siempre. Lo Entonces, primero que ves es la basura, claro. y es una mala imagen, pues, Bueno, yo una mala señal. escucho tu respuesta y sí, o sea, tendría que agregar a lo que dije de la minería a cielo abierto y las fumigaciones con agrotóxicos, los problemas en la ciudad, que tiene que ver con los problemas que tiene un área metropolitana como Buenos Aires con 12 millones de personas, que tiene que ver también con la recolección de residuos, con las inundaciones, con la contaminación atmosférica, por supuesto, para completar el Claro. concepto. Bueno, Gabriel, yo te quiero agradecer un montón. Realmente me pareció súper interesante la charla. Quiero agradecerte tus conceptos, la claridad con la que los expusiste. Quiero aprovechar para agradecerle a Mario, que fue estudiante de tu universidad, Ah, claro. que nos hizo el contacto, y bueno, y a todos los que llegaron hasta acá en la charla. Realmente te agradezco mucho por haberte tomado este ratito para charlar conmigo, y bueno, y que quiero comprometerte a seguir en contacto y tejiendo redes geográficas. Es la idea, Gustavo. Me agradecerte a ti por por darte el espacio, ¿no? Y el tiempo para poder conversar sobre estos temas que realmente oportunidades muchas veces pocos tenemos para poder, ¿no? Poder difundir estas ideas. Y realmente felicito tu canal porque es un medio en el cual se espera llegar a muchas personas, no solamente allá en Bien, Argentina, sino a nivel latinoamericano o más, ¿no? Traspasar ojalá, ojalá, fronteras. ojalá. Definitivamente, no, y aprovecho este pequeño espacio para agradecer a Mario, porque Mario ha sido un medio para poder conectarnos y poder conversar sobre estos temas. Bueno, Gabriel, te agradezco un montón. Te dejo un saludo. A ti, Nos vemos. gracias.